Hola, qué alegría que estés aquí. Gracias por tomarte este momento para escuchar el mensaje del domingo en Comunidad Ancla. Oramos para que esta palabra te anime, te desafíe y te acerque un poco más a Jesús. Bienvenido. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén, note esto lo que le dice, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó, que no escuchó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos. También era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, note este versículo, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron: Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras, donde profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, note esto, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que la Escritura decía acerca de él mismo. Para entonces, ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? Me perdí. ¿Dónde estaba? En el versículo 12. Ahí está. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Cierra sus ojos por un momento. Señor, clamamos por tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor. Queremos tener corazones sencillos para recibir tu consejo, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas y poder dar fruto, Señor. En el nombre de Jesucristo, la iglesia dice: amén. Amén. Hace 2 domingos atrás, la pastora Paulina nos compartía de este momento tan clave y tan hermoso a la vez, en donde vemos a Jesucristo en el Getsemaní. ¿Lo recuerda, no? Sudando sangre, estando con sus amigos habían quedado dormidos, y él sabe en su corazón que viene una hora crucial, viene la hora de entregarse a la muerte. Él lo supo desde el principio, él siempre supo que era el propósito y el plan del Señor. Como dice Isaías 53, quebrantarlo para que producto de su quebrantamiento cada uno de nosotros pudiese recibir sanidad y salvación. Él lo sabía. Sin embargo, los discípulos
no lo tenían totalmente claro. Y lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, recuerda, estuve hablando acerca de Jesucristo, que Él decía de sí mismo: yo soy la vid, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y yo les dije que básicamente lo que Jesucristo está haciendo en ese momento es prepararle el corazón a los discípulos para cuando Él se fuera, para cuando Él partiera. Que ellos supieran cómo iban a mantenerse conectados con Jesucristo aun cuando Él ya no estuviese presente físicamente. Por lo tanto, el mensaje que los discípulos conocían y habían grabado en su corazón era el de un Dios que ama a la gente, que sale a buscar al que está perdido, que trae de vuelta al pródigo, que sana a aquel que está enfermo, que libera a aquel que está con opresión espiritual. Ese era el mensaje que ellos habían visto. Ellos lo habían visto en victoria, tras victoria, en las cosas que Él hacía. El alimento cómo se multiplicaba, las personas cómo eran sanadas, gente que recibía salvación. Por lo tanto, imagínate que la perspectiva y la visión de los discípulos durante 3 años fue una visión que obviamente hubieron luchas, hubieron complicaciones, pero era una visión de victoria. Ellos habían visto cómo el reino de Dios se extendía en la tierra por medio de la vida de Jesucristo y cómo tocaba a otros. E inclusive en un momento determinado Jesucristo les envía de 2 en 2 para que fueran a predicar por diferentes lugares y ellos ven el fruto de la respuesta al evangelio de Jesucristo. Entonces, tenemos una visión, por un lado, de parte de los discípulos, una visión que había sido de victoria. Por lo tanto, para ellos fue algo sumamente contradictorio, que en un punto determinado Jesucristo les haya dicho: yo tengo que morir, tengo que ir a la cruz, me tengo que entregar, me van a apresar, me voy a ir. Recuerda, ¿cierto? Pedro, en su fuerza personal, le corta la oreja a uno de los que estaba tomando preso a Jesucristo porque bajo ningún tipo de perspectiva para ellos era lo natural que su amigo, y no solamente su amigo, sino que al que habían visto caminar sobre el agua, fuese a morir. Por lo tanto, lo que acabamos de leer, que es Lucas capítulo 24, es un pasaje posterior a la muerte y a la resurrección. Así como la semana pasada vimos un pasaje previo, horas previas, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que se da 3 días después, ahí mismo se menciona 3 días después de la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo ha resucitado y sale a encontrarse con estos discípulos, que aparentemente no eran del grupo más selecto de discípulos que Jesucristo tenía, pero sí eran parte de un grupo de discípulos, así la Biblia lo reconoce. Eran gente que había estado cerca, seguramente viendo todo lo que Jesucristo hacía y escuchando todo lo que Jesucristo enseñaba. Por lo tanto, lo que vemos en este pasaje es la vida de 2 amigos que van caminando de vuelta a su casa porque en su corazón han contenido esta verdad para ellos. La historia se terminó, la esperanza se acabó, Jesucristo murió. El sueño por ver a Israel renovada políticamente, socialmente, militarmente, gobernando sobre todas las naciones, se acabó. Jesucristo al parecer no era el Mesías que nosotros esperábamos que fuese. Usted sabe, ¿cierto? La visión de los judíos era la visión de un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías que les iba a quitar la esclavitud de Roma encima. Por lo tanto, ellos están volviendo a su hogar cabizbajos, llenos de frustración, llenos de tristeza en su corazón, porque ellos han visto cómo la esperanza de su vida ha muerto en la cruz del Calvario y es como que nadie hizo nada. Murió ahí castigado, deshonrado, en vergüenza pública, con una corona de espinas. Y lo que se comentaba en el barrio, ¿cierto? Lo que se comentaba en la población, en la aldea, era acerca de este supuesto Mesías que había muerto crucificado, que había sido humillado por los romanos y había sido traicionado, inclusive por los cercanos, por sus discípulos que huyeron, y había sido también deshonrado por los propios judíos que gritaron crucifícale en vez de haber hecho justicia con Barrabás, ¿cierto? Y esa historia nosotros la conocemos. Por lo tanto, cada una de estas cosas que estos hombres, estos amigos van conversando en el camino tiene que ver con esto. Por eso Jesucristo, dice la Escritura, que hábilmente se le acerca como de costado y les pregunta, le hace una pregunta muy sencilla, pero es una pregunta que básicamente les abre el corazón a los discípulos. En el versículo 17 les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Alguno de ustedes se identifica con estos amigos?
Algunos de ustedes conversan y cuando conversan pareciera ser que están discutiendo. Algunos son así, ¿o no? Como apasionados para conversar, ¿sí? Yo le he dicho varias veces, si uno entra a la casa cuando está mi papá, mi mamá, la Paula, y es como todos gritando así. ¿Quién grita más fuerte? Porque esa es la dinámica familiar. No es que estemos discutiendo, pero pareciera ser que estuviésemos discutiendo. Y Jesucristo se acerca y les dice, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente? O sea, Jesucristo tiene que haber identificado en el rostro de ellos una especie de discusión o una conversación álgida, ¿cierto? De la cual uno se da cuenta y uno como que quiere saber un poquito qué está pasando, ¿no? Es como cuando alguien está discutiendo en un lugar cercano al tuyo y uno como que empieza de a poquito, ¿cierto? Para ver si uno logra escuchar algo, ¿sí? Jesucristo se mete en la conversación y comienza a preguntar por qué están como están. Y dice la Escritura, se nos entregan algunos detalles que son significativos. Dice la Escritura primero, que ellos se detuvieron de golpe. Se detuvieron de golpe, o sea, frenaron, ¿cierto? Se acerca un extra, porque Jesucristo no iba con ellos, van caminando, normal, van discutiendo acerca de las cosas que han pasado, van con sus rostros cargados de tristeza. De repente Jesucristo se incorpora, les pregunta de qué vienen discutiendo y ellos frenan. Así como, ese freno nos habla del lenguaje corporal del momento, así como, ¿cómo se te ocurre preguntarnos eso? O sea, es la noticia del momento. Todos están hablando de lo mismo. Pareciera ser, le dicen que tú eres el único que no sabe lo que ocurrió. O sea, ¿cómo puede ser que estés tan desconectado? Que no tienes Instagram, que no tienes redes sociales, que nos ves en la tele. ¿Cómo no vas a saber que algo aconteció en estos días? Fue la muerte de un hombre que nosotros considerábamos un hombre que estaba por sobre la media, que era un hombre totalmente distinto. Acaba de morir, con sus rostros cargados de tristeza. Y le dice, irónicamente, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y Jesucristo, para extender la conversación, porque ¿quién había sido el personaje principal de todo lo que había pasado en los últimos 3 días? Jesús. Pero él, para extender la conversación, le pregunta, ¿qué cosas? Preguntó Jesucristo. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron. Y empiezan a hablar en pasado, porque su perspectiva en ese momento era una perspectiva de pérdida. Empiezan a decir, él era un profeta que hizo milagros, él era un gran maestro. Sin embargo, fue condenado a muerte y lo crucificaron. Y aquí dan a entender cuál era la razón de su esperanza. En el versículo 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo eso sucedió hace 3 días. Yo quiero que nosotros podamos ver al menos 2 problemáticas que se metieron en el corazón de estos discípulos que en un momento habían estado encendidos de pasión por Jesucristo, pero producto de la muerte de Jesucristo, esa pasión, esa esperanza y ese ánimo y esa fe fue literalmente debilitada, deteriorada, al punto de que ellos van caminando de vuelta a su casa habiendo perdido todo tipo de esperanza. Y cuando uno se pregunta por qué ellos llegaron a vivir con esta frustración en su corazón, y las respuestas son múltiples y podríamos ir al lado emocional. Perdieron a su mejor amigo, a su persona más cercana, a la persona que más les había amado en toda su vida, aquel que les miraba y sabía todo lo que ellos estaban viviendo. Sin embargo, me quiero enfocar en 2 problemáticas. La primera problemática que logramos identificar, que produce, que da como resultado una frustración en sus corazones, es un malentendido doctrinal. Primero, un malentendido doctrinal. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza que se repite de manera constante en las Escrituras, que da base para una verdad bíblica, como la salvación. ¿Qué nosotros decimos? La salvación es por fe, es por gracia, no es por obras. No hay nadie en este lugar que pueda ser justificado delante de Dios por sus propias obras. Ese principio de la Escritura se repite constantemente en las cartas del apóstol Pablo. Es por fe, no es por obras, es por gracia. Entonces, cuando uno tiene una doctrina, es una enseñanza, es una verdad de las Escrituras que es constantemente repetida. Por lo tanto, ellos tenían una visión incorrecta acorde a la doctrina o acorde a la visión que ellos tenían del Mesías. Vuelvo a insistir. ¿Cuál era la visión que ellos tenían del Mesías? De un Mesías libertador, político, un guerrero, tipo David,
en el Antiguo Testamento que iba a conquistar territorios y que le iba a devolver la prosperidad material, económica, social al pueblo de Israel. Sin embargo, las Escrituras señalan de que Jesucristo no vino como un Mesías político. Él vino como un rey que quiere conquistar el corazón humano y al reino que Él viene a derrocar no era Roma, sino que el reino del pecado, el reino del infierno, el reino de las tinieblas. Y Él lo viene a derrocar con la fuerza de su sangre. No con sus puños, no con espadas, no con guerra, sino con la fuerza de su sangre, con la fuerza de su gracia. Él viene a conquistar corazones por medio de ello. Por lo tanto, lo primero que nosotros logramos identificar era que estos discípulos no entendían que el Mesías debía de sufrir para entrar a la gloria. ¿Qué es lo que Jesucristo le está diciendo? Isaías capítulo 53 vendría a ser como el pasaje clave para entender este tipo de perfil en el Antiguo Testamento. Se habla de un Mesías que sufre, de un Mesías que es quebrantado, de un Mesías que es silenciado, de un Mesías que es golpeado, que es lo que nosotros vemos como cumplimiento profético en los evangelios cuando lo toman a Jesucristo, lo golpean, lo silencian, lo humillan, lo escupen, ¿cierto? Cada una de estas cosas son cumplimientos a profecías del Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo les confronta y les dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas? Por lo tanto, lo que le está diciendo a estos dos amigos pareciera ser que su enseñanza está incompleta. Por lo tanto, al estar incompleta su enseñanza, ustedes están frustrados porque no pasó lo que ustedes piensan que debiese de pasar. Y yo me doy cuenta que gran parte de la frustración que nosotros podemos cargar en nuestros corazones, y si somos honestos, inclusive frustración en cuanto a Dios, en el hecho de decir, ¿por qué Dios no hace lo que yo quiero que Él haga? ¿O por qué no pasa eso que yo he estado orando? ¿O porque yo he estado orando por esto y no veo la respuesta? Y hay muchas veces que esa clase de frustración viene porque no hemos ido al texto. Viene porque no hemos escuchado las palabras del Señor por medio de la Escritura. Viene porque a veces estamos desconectados de esto y nuestra enseñanza es TikTok. ¿Alguno ve TikTok, enseñanzas de la Biblia? Claro, pero en 1 minuto, en 2 minutos tú no puedes ser alimentado, ¿verdad? Esa enseñanza puede ser una buena motivación para tu día a día y una bendición que la gente se dedique a hacer, no sé, enseñanzas por redes sociales, inclusive nosotros que subimos la prédica o el mensaje en Spotify. Cada una de esas cosas son valiosas, pero no reemplazan tu relación con el Señor. No reemplazan que tú te sientes en la mesa de tu casa, abras las Escrituras y comiences a recibir el carácter de Dios, comiences a entender el plan de Dios, comiences a tener un tiempo especial e íntimo con Él. Recuerda, separados de Él, tú no puedes hacer nada. Esa es la verdad bíblica. Cada vez que nosotros nos desconectamos de su corazón, comenzamos a albergar frustración porque no entendemos cómo funciona el plan de Dios. Entonces yo veo hoy día gente que a lo mejor llega a la iglesia y piensa, ahora que llegué a la iglesia no voy a sufrir nunca más. Una vida sin sufrimiento, una vida sin dolor. Y la realidad es que ahí hay una falla de entendimiento de las Escrituras. Porque la Escritura dice que vamos a tener aflicción en Juan 16:33. O sea, Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza, que Él ha vencido. Nuestra esperanza no es que nunca vamos a pasar por procesos de tribulación y de sufrimiento. Nuestra esperanza es que en medio de ese proceso de tribulación y sufrimiento, el Señor nos dice, confía porque yo he vencido. Alguien dígame eso. Pero son dos cosas distintas. Pensar que nunca voy a tener una tribulación, un sufrimiento o un dilema fuerte en mi corazón por el solo hecho de seguir a Cristo es una verdad a medias. Porque cada uno de nosotros va a experimentar también el dolor. Hay otros que a lo mejor pensarán, si oro lo suficiente, Dios hará exactamente lo que yo le pido. Si oro lo suficiente, si ayuno lo suficiente, si hago suficiente, el Señor tendría que darme lo que yo le estoy pidiendo. Y a veces estamos pidiéndole algo al Señor que es contrario a su voluntad. Por lo tanto, si es algo contrario a su voluntad, ¿qué te va a decir el Señor? No, por más que ores y por más que tengas tiempo de ayuno. Si es algo contrario a su voluntad, el Señor va a cerrar puertas porque te está cuidando. Pero a pesar de que tú eres lo suficiente,
lo que se va a imponer en tu vida va a ser la voluntad de Dios, lo que Él desea hacer. Él escucha nuestras oraciones, pero responde conforme a su voluntad. De repente alguien diría, voy a empezar a ser generoso con mis recursos, voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a ser generoso con el reino de Dios. Por lo tanto, Dios me va a dar éxito profesional y prosperidad económica. Tiene que ser así. Y la realidad es que esa es una expectativa equivocada, asociar tu generosidad con bendiciones materiales no es necesariamente bíblico. La Escritura dice, ¿dónde tienes que hacer tus tesoros? En el cielo. ¿Dios está peleado con la bendición material? No. Dios no está peleado con la bendición material. Si tú prosperas, qué bueno que tú prosperes. Pero el Señor te dice, tu prosperidad tiene un propósito, hay algo detrás de eso, no es solamente para ti. Y si efectivamente esa prosperidad no llegara en el momento en que tú lo esperas, tranquilo, porque el Señor lo hará. Es como con Job, ¿verdad? Nosotros vemos en la vida de Job que hubo un momento determinado en donde él queda sin nada. Y mi pregunta es, ¿Dios no estaba con él? ¿Dios se había apartado? ¿Dios se había alejado de Job? No, él estaba con Job. Pero había un proceso que Dios estaba llevando a cabo en la vida de Job para enseñarle algo. Por lo tanto, cada una de estas cosas son problemas que tienen que ver con nuestra manera de relacionarnos con el texto. Nuestra manera de ir a las Escrituras. Claro, porque cuando tú malinterpretas algo o cuando tú escuchas un influencer cristiano en Instagram que dice, lo único que tú tienes que hacer es decretar que te va a llegar ese $1.000.000. Y uno en la casa, ¡uy! Decretemos $1.000.000, $1.000.000, $1.000.000. No te va a llegar. Podría pasar, sí, pero no se trata de decretos. Nosotros no controlamos a Dios. Él es el rey y Él es el dueño de todas las cosas. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, tú tienes que tener cuidado de cómo estás construyendo tu imagen con respecto a Dios. Porque lo que tú recibes en tu vida diaria del carácter de Dios es lo que le da un cimiento doctrinal y de pureza a tu vida. Si tú no tienes eso, tú vas a vivir de la experiencia del otro. Y la experiencia del otro no es necesariamente lo que Cristo quiere hacer contigo, o cómo te quiere conducir, o qué proceso quiere hacer con tu vida. Por lo tanto, lo primero que nosotros podemos ver es un malentendido doctrinal. No había una idea bíblica acorde a lo que Cristo, como el Mesías, tenía que experimentar. Por eso el Señor se enoja, ¿verdad? Se molesta y les dice, ¿qué necios son? Hay otras versiones que dicen, cabezas duras y corazones duros. ¿Por qué no logran entender que el propósito era que yo, Jesucristo, fuese quebrantado para entregar salvación a cada uno de ustedes? Por lo tanto, el primer problema tiene que ver con un problema de enseñanza, un problema de doctrina. Pero el segundo problema, que creo que es mucho más actual a nosotros, era el problema de las voces que ellos escucharon. Porque le entregan un dato a Jesucristo que es importante. Le dicen que acaso eres el único que no oyó lo que pasó. ¿Eres acaso el único que no ha escuchado lo que ocurrió? En otras palabras, aparte de tener una mala doctrina en cuanto a la identidad del Mesías, ¿cierto? A lo que él tenía que experimentar, después tenían un montón de voces que estaban hablando a su realidad y eran voces que no hablaban de fe, eran voces que no hablaban de triunfo, eran voces que no hablaban de victoria, eran voces que hablaban de muerte, eran voces que hablaban de falta de esperanza, eran voces que hablaban de tristeza y de frustración, eran voces que se le habían metido en lo profundo del corazón. Por lo tanto, el segundo problema que yo identifico, que es uno de los problemas que tenemos en nuestra generación actual, tiene que ver con el ruido de ambiente. ¿Qué cosas nosotros hoy estamos escuchando? ¿Cuáles son las voces que estamos dejando penetrar en nuestros corazones? Tú debes ser la única persona que no oyó, que no escuchó, que no estuvo atenta acerca de lo que estuvo pasando. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las voces que tú estás dejando entrar a tu corazón? ¿A qué personas le estás prestando atención? ¿A qué voces estás permitiendo entrar a tu alma? ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque las voces que nosotros dejamos entrar en lo profundo de nuestro corazón van construyendo en lo profundo de nuestro ser nuestra identidad.
nuestra visión de nosotros mismos y la visión que le damos al mundo entero. Esa es la consecuencia de permitir ciertas voces. Porque tú tienes que entender lo siguiente: las palabras no solamente comunican ideas. Las palabras no solamente comunican ideas, no solamente comunican pensamientos, sino que tienen un efecto formativo en cada uno de nosotros. Tú crees hoy cosas de ti mismo que otros te han dicho, ¿verdad? Tú crees cosas de ti mismo que otros te han dicho. Entonces, cuando la gente te dice a ti, ¡uy, tú eres súper simpático!, ¿no? Eres súper simpático. Claro, si te lo repiten 3 veces, ¿qué comienza a pasar en tu corazón? Tú te identificas como una persona simpática. Yo soy simpático. Y entonces tú ya te relacionas con la gente. Si a ti te dicen en reiteradas ocasiones, oye, tú no hablas nada, eres súper tímido, ¿qué te va a pasar en las próximas interacciones sociales? Más tímido y menos palabras vas a utilizar. ¿Por qué? Porque eso que estás escuchando está construyendo una identidad en lo profundo de tu corazón. Por eso el libro de Proverbios, cuando nosotros vemos el pasaje de cuida tu corazón porque de él fluye la vida, porque él determina el rumbo de tu vida, antes de esos versículos, el escritor del libro de Proverbios está diciendo, escucha mis palabras, deja que mis palabras penetren en lo profundo de tu corazón. Escucha lo que tengo para decirte, oye mi instrucción. ¿Por qué? Porque constantemente le está recordando, escucha. La única forma de guardar tu corazón es entendiendo de que tú estás dejando filtrar palabras a tu corazón que se van a transformar en el piso de tu vida. Por lo tanto, si tú constantemente estuviste recibiendo palabras cuando eras pequeño, de que eras tonto, estúpido, de que no sabías, de que no podías, de que tu familia era esto, que tu familia son todos alcohólicos, en tu familia son todos de esta línea, son todos de esta manera de ser, su carácter es horrible, lo más probable es que inconscientemente en lo profundo de tu corazón se vaya generando una identidad acorde a lo que tú estás escuchando. Por lo tanto, las palabras no solamente están comunicando algo, sino que las palabras lo que están haciendo es transformar algo en lo profundo de tu corazón. Darte una forma, darte una identidad, darte una imagen. Por lo tanto, las palabras que nosotros recibimos no solamente nos influyen en nuestra manera de ser, sino que son el material que nosotros mismos utilizamos para darle identidad a nuestra vida. Por eso, Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará, o sea, no va a utilizar palabras por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Qué está diciendo Jesucristo? El Espíritu Santo, escucha esto, que habita en tu corazón. Lo que tienes son palabras. Él te está comunicando palabras que te sanan, palabras que te restauran, palabras que te corrigen, palabras que hacen que tu identidad sea una identidad sólida, una identidad firme en Cristo Jesús. Sus palabras tienen el poder para ponerte en un cimiento sólido. La Escritura dice en Mateo capítulo 7, después de terminar el sermón del monte, Jesucristo dice, quien oye mis palabras y no las pone por obra, es como un hombre que construye su casa sobre la arena, viene una tormenta y la casa sale volando. En cambio, quien practica mi palabra, quien oye mi palabra y la pone por obra, es como un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca fuerte. ¿Cuál es esa roca fuerte? Las palabras que Jesucristo constantemente está hablando a nuestros corazones. Por lo tanto, es crucial que tú logres entender eso. Si tú permites que en tu corazón se filtren palabras que constantemente están hablando angustia, que constantemente están hablando falta de autoestima, que constantemente están hablando derrota o fracaso sobre tu vida y sobre tu realidad, lo más probable es que esas cosas se transformen en el material que tú mismo estás usando para construir e edificar tu propia vida. Y tu propia vida va a afectar a las personas que te rodean. Y usualmente esas personas son las personas que más amamos. Por lo tanto, Dios está diciendo, ¿a quién le vas a poner atención? Porque Jesucristo les había estado hablando a sus discípulos. Sin embargo, ellos creyeron otra verdad, creyeron otra realidad. Por lo tanto, iban frustrados como resultado
de haberse salido de lo que Jesucristo les había dicho que iba a pasar. Y para esto, la Escritura es la forma más segura para escuchar la voz de Dios. Es lo más seguro para escuchar la voz de Dios. El otro día estaba leyendo un artículo que señalaba que el chileno en promedio utiliza el celular 6 horas 45. El chileno, de manera, un promedio 6 horas 45. Y había otro dato que decía que conectados a internet de 8 a 10 horas semanalmente. O sea, diariamente. Eso es bastante, ¿no? Ya, porque uno se pregunta, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios si tengo tantas otras voces que me están constantemente hablando? Yo pregunto, no quiero que me levantes la mano, por favor. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres tus ojos por la mañana? De verdad. ¿Apagar la alarma? Bien. Digamos lo segundo. ¿Habrá alguien en este lugar, y no me levante su mano, vuelvo a insistir, que abre los ojos, apaga la alarma y revisa su celular? Revisa Instagram, o revisa WhatsApp, o revisa Facebook. Facebook como un poco antiguo ya. Pero revisa algo. Alguna aplicación o alguna cosa de su celular. Entonces, tú te levantas, claro, apaga la alarma y empiezas a scrollear. ¿Cuántos lo hacen de esa manera? Y sumo algo más. ¿Y cuántos terminan su día en su cama con el celular hacia arriba? Te lo pregunto porque a veces nosotros decimos, es que no tengo tiempo para la palabra, no tengo tiempo para la escritura, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo. Revisan tu celular. Tu celular te va a decir la verdad. Tu celular te va a decir cuántas horas pasas con él, que es como una extensión de la mano ya a esta altura. Y escucha, yo lucho con esto también. Soy parte de esta generación que pareciera ser que es una extensión de mi mano el celular. Y claro, nosotros decimos, no, es que aquí yo le respondo a los hermanos, no, es que aquí yo subo las publicaciones de la iglesia, a lo mejor otro dirá, no, es que yo necesito estar conectado con mi trabajo, yo es que necesito estar conectado con mis hijos, y cada una de esas cosas en fines prácticos son buenas, pero si cada una de esas horas realmente están siendo usadas para otras cosas, para el scroll infinito, ¿verdad? Que eso está producido por gente que se dedica a hacernos adictos. Tú lo sabes, ¿cierto? Tú lo sabes. Las personas que hacen los algoritmos y las personas que trabajan estas aplicaciones son personas que saben que nos van a volver adictos. Sin embargo, ahí está. Lo tenemos en nuestra mano constantemente. Entonces sabemos mucho más de actualidad. Muchas veces sabemos mucho más de celebridades. Sabemos un montón de noticias que ni siquiera son de acá de Chile, sino que son del mundo. Estamos hiperconectados. La globalización nos entrega noticias de cualquier parte del mundo, por lo tanto nosotros nos podemos levantar por la mañana y empezar a absorber todas estas voces que nos dicen el mundo está mal, el mundo está peor, cada vez horrible, la política, los políticos, y empezamos con un montón de cosas a llenarnos nuestros corazones. Y la palabra del Señor pareciera que quedara un poco más allá, porque hoy en día el que se escucha es el que habla más fuerte, o el que tiene mejor información, o el que tiene mejores datos. Y la palabra del Señor permanece abierta en el Salmo 91 como un espantacuco, que no funciona de esa manera, pero ahí está. Entonces, en un mundo ruidoso, en donde todos gritan, la voz de Dios muchas veces es sofocada, porque nosotros no estamos poniendo atención. Entonces ellos vienen discutiendo, sus rostros cargados de tristeza, no saben qué viene adelante, y Jesucristo comienza a caminar con ellos. Y creo que hay algo especial en eso, que Jesucristo camina con nosotros a pesar de que nosotros no estamos entendiendo bien de qué se trata. Jesucristo sigue caminando con nosotros aun cuando nuestros corazones cargan frustración. Jesucristo sigue caminando con nosotros aun cuando nosotros presentamos nuestras dudas y nuestros cuestionamientos. ¿Cómo puede ser que esto pasara? Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías que nosotros esperábamos. Nuestra esperanza se acabó, estamos volviendo a nuestras casas llenos de tristeza y frustración. ¿Y quién sigue caminando con ellos? Cristo. Porque Cristo camina contigo aun cuando tu corazón está lleno de cosas que no tienen que ver con Él.
Él sigue caminando contigo porque Él es un Dios de gracia y de misericordia. Sin embargo, hasta ese momento, hasta escuchar las frustraciones de los discípulos, hasta escuchar las quejas de los discípulos, lo que Jesús está haciendo es escuchando, porque Él es bueno para escuchar. Él es súper bueno para escuchar, Él es atento a nuestras oraciones, Él está atento a nuestra voz y Él va escuchando lo que ellos hablan. Hasta que Él se introduce y comienza a hablar. Hasta ese momento entonces Jesucristo solamente escucha, Él está atento. Sin embargo, ahora Él no solo les va a corregir la idea, ahora lo que Él va a hacer es sanarles el corazón. Y esto es lo hermoso de Jesucristo y de la relación que Él tiene con nosotros. Que Él sabe que nosotros no somos perfectos. Él sabe que en muchos momentos nuestra fe es frágil. Él sabe que en muchos momentos nosotros ni siquiera sabemos qué Él está haciendo. Y Él reconoce en nuestras frustraciones ese enojo y esa frustración y esa desilusión de que Él no está haciendo lo que nosotros deseamos que Él haga. Sin embargo, Él sigue caminando a nuestro lado porque Él es un Dios de gracia. Y no solamente les va a corregir la idea, sino que les va a sanar sus corazones. Y les va a sanar sus corazones en 3 áreas. Y les voy a pedir a los músicos, o a un músico, o a los músicos, no sé si puedan pasar. Porque ya voy a terminar con estas 3 ideas. Después vamos a presentar a un bebé, después tenemos un par de noticias más, así que no quiero extenderme demasiado. Lo primero que Jesucristo hace, que lo encuentro tan simbólico y bien hermoso, lo primero que Jesucristo hace es sentarse con ellos. Va a la mesa. Y nosotros creemos en nuestra iglesia que las mesas son fundamentales para la transformación del corazón. Las mesas. Por eso nosotros te motivamos a que puedas participar de Ancla en Casa, que puedas encontrar un grupo pequeño, que puedas sentarte a la mesa con otros cristianos, escuchar las experiencias que ellos han tenido, cómo el Señor les ha sanado, cuál ha sido su lucha. Porque en una mesa nosotros tenemos oportunidad para conversar. Y Jesucristo va a su mesa, porque la Escritura dice que Él quería seguir de largo. Y estos hombres le dicen, por favor, quédate con nosotros. Síguenos hablando esto que nos vienes hablando. Porque Jesucristo, ¿qué comenzó a hacer? Dice, desde los escritos de Moisés, comenzó a enseñarles acerca de lo que decía de Él mismo, la Escritura. Yo me imagino hablándoles a estos discípulos de Emaús en el trayecto, porque eran 11 kilómetros, dice la Escritura. 11 kilómetros caminando, ¿qué? Deben ser 3 horas, más o menos. 2 horas y media para los que caminan rápido. Para los que corren pueden hacerlo en 1 hora. Si eres maratonista, 45 minutos, algo así. Imagínate todo el trayecto y de repente Jesucristo comienza a guiarles desde los escritos de Moisés. Yo me lo imagino a Jesucristo diciéndoles, ¿se acuerdan cuando Dios le pide en sacrificio a Abraham, su hijo, Isaac? ¿Qué hace Jesucristo en ese momento? Les dice, yo era el Cordero. Yo era el Cordero. Yo soy la sanidad, yo soy la salvación, yo soy la provisión. Después va a los escritos de Éxodo y empieza a hablar acerca del tabernáculo. El tabernáculo tenía el lugar santísimo, tenía el atrio, el lugar santo. Yo soy el tabernáculo. La Biblia me apuntaba a mí, todo esto era una sombra de lo que había de venir. Los profetas del Antiguo Testamento, yo soy el máximo profeta. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, yo soy el sumo sacerdote. Y no solamente soy el sumo sacerdote, sino que también soy la ofrenda. Y los empieza a guiar por los escritos de Moisés y por los profetas, haciéndoles entender acerca de lo que la Biblia hablaba acerca de Él mismo. Y en un momento determinado dice la Escritura que se sientan a la mesa y Jesucristo parte el pan. Y cuando parte el pan, las Escrituras dicen lo siguiente: de pronto los ojos se abrieron y lo reconocieron. En el momento en que Jesucristo parte el pan de la comunión, en el momento en donde Jesucristo parte el pan, yo no sé, estos discípulos, por lo menos los evangelios no nos señalan de que estuvieron en la última cena, pero seguramente tienen que haber estado en la multiplicación de los panes
y los peces. Y vieron a Jesucristo partir el pan, bendecirlo y cómo se multiplicaba. Y de repente están con Jesucristo sentados a la mesa, en medio de su frustración, en medio de su desilusión, en medio de su tristeza, en medio de estos rostros que están cargados de queja y de frustración y de amargura. Y de repente Jesucristo está con ellos, parte el pan, y cuando parte el pan seguramente ellos comenzaron a decir: ¡es Él! ¡Es Él! Yo me acuerdo cuando Él partió el pan en el desierto y se multiplicaron los panes y nosotros pudimos comer y ver ese milagro. Es Él, es Jesús. De repente los ojos se abren. ¿Cuándo los ojos se abren? ¿Cuándo tus ojos se abren? Cuando Jesucristo es partido por ti. En la cruz del Calvario el Jesucristo fue partido por nosotros. La Santa Cena, Él nos dice: mi cuerpo fue partido por nosotros. Y cuando tú lo reconoces en la cruz del Calvario, tus ojos se abren y entiendes de que eras tú quien había debido estar en ese lugar, pero fue Él por ti, porque te ama con un amor profundo. Tus ojos son abiertos cuando te sientas a la mesa con Cristo. Permites que Él parta el pan y provea tu necesidad. Cuando te sientas a la mesa con Jesucristo, permites que Él hable, permites que Él dirija. El Señor abre tus ojos. El Señor abre tus ojos. Este es el momento en donde la comunión reemplaza la frustración. Este es el momento en donde la comunión reemplaza la desilusión. Este es el momento en donde la comunión reemplaza la tristeza. Este es el momento en donde tú abres tus oídos para escuchar su voz. Y Él te está diciendo: yo soy, yo soy. ¿Qué otra cosa ocurre? Sus corazones son encendidos. Dice la Escritura, versículo 32 dice: entonces se dijeron el uno al otro. Imagina a tus amigos que vienen en un viaje de frustración y de repente se encuentran con Cristo resucitado. Y de repente se dicen entre ellos dos: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Recuerdas cuando venía hablándonos acerca de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de los profetas, de cada uno de ellos? Y me imagino yo hablando a estos dos amigos: ¿no ardía nuestro corazón? Ese corazón que había sido apagado por la frustración, ese corazón que había sido apagado por la desilusión, ese corazón que había sido apagado por la tristeza. ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cuándo vuelve a arder tu corazón, querido hermano? Tu corazón no vuelve a arder cuando te comienzas a levantar en queja. Tu corazón no vuelve a arder cuando estás con tu corazón lleno de amargura. Tu corazón vuelve a arder cuando te sientas a la mesa y permites que Él te enseñe las Escrituras y tu corazón de a poco comienza a encenderse. Como el primer día. Jesús les habló mientras caminaban. En el trayecto de su frustración les iba hablando: yo soy el Dios de tu salvación. Yo te puedo sanar. Yo puedo estar contigo. Porque la verdad de Cristo no solamente debe convencer la mente, debe incendiar el corazón. La verdad de Cristo no solamente alimenta tu intelecto, te enciende el corazón. Algo tiene que pasar en nuestros corazones cuando nos sentamos a la mesa con Él y Él parte el pan y nos ama. No fuiste creado para ser un cristiano tibio. No fuiste creado para ser un cristiano a medias. Fuiste creado para ser un cristiano cuyo corazón arde por Cristo. Y por último, ¿qué hacen? Sus ojos son abiertos, su corazón es encendido y su esperanza es compartida. En menos de una hora, estos que no eran maratonistas, estos que no tenían las últimas zapatillas para correr, en menos de una hora, 11 kilómetros, corrieron. Regresaron a Jerusalén, se encontraron con los discípulos y empezaron a decir: es verdad, el Señor ha resucitado. 11 kilómetros en menos de una hora. Yo me imagino el corazón cómo les palpitaba en el camino de regreso. Queremos encontrar a los nuestros para darles a conocer esta esperanza que nosotros pensábamos que estaba apagada. Esta esperanza está encendida. Cristo ha resucitado y nuestros corazones están ardiendo. Este es el momento en donde la pasión se transforma en misión. Ellos no se quedan en Emaús, ellos salen, van a compartir lo que el Señor les había dado. Aun cuando ellos pensaron que su historia estaba terminando, el Señor les estaba diciendo: yo estoy recién comenzando la historia de la iglesia y les voy a llevar a los confines de la tierra para que su corazón siga compartiendo esa esperanza que han recibido de mi parte.
Por lo tanto, lo que era una historia de pérdida, lo que era una historia de frustración, se transformó en una historia de victoria cuando permitieron que Jesucristo se sentara a la mesa. Cierra tus ojos por un momento. Señor, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Nos sentamos a tu mesa, Jesús.